Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y hoy vengo con la continuación de un par de vídeos que hice ya algunos meses donde hacía una recopilación de las preguntas que considero más importantes que me habéis hecho a través de los comentarios o del email para que toda la comunidad podáis conocer las respuestas. Como sabéis por vídeos anteriores, aquí pueden aparecer preguntas de todo tipo, ya que yo simplemente me limito a recogerlas todas y a hacer un vídeo recopilación de ellas. Por tanto, y al igual que en vídeos anteriores, en esta ocasión veremos las respuestas a las 10 preguntas que me habéis hecho en las últimas semanas. ¡Comenzamos! ¿Cómo crear una voz de solista? Bien, en este caso quiero diferenciar lo que MuseScore entiende como voz de solista y lo que yo entiendo como voz de solista. Por tanto, yo os explico las dos y que cada uno se quede con la respuesta que más le interese. Para MuseScore, el que un instrumento sea solista o no lo sea, no es más que la posición del instrumento dentro del guión. Por ejemplo, si elijo dentro de plantillas una orquesta, por ejemplo, una orquesta sinfónica, y doy a hecho, y ahora doy a añadir para ver todos los instrumentos. Si ahora, por ejemplo, quiero convertir en solista a la trompeta y hago clic sobre ella, vemos que al lado me dice convertir en solista. Si hago clic, automáticamente parece que nos desaparece, pero realmente lo que nos ha hecho es que nos la ha traído aquí abajo. ¿Por qué? Porque para MuseScore el trompeta solista va colocado encima de las cuerdas. De ahí que nos lo haya colocado aquí. Como veis, ahora aparece con la palabra solista. E incluso en MuseScore 3, cuando dábamos a aceptar, al lado del instrumento solista nos lo indicaba como solo. En este caso ni siquiera nos lo pone y a la hora de reproducir no va a cambiar absolutamente nada. Por tanto, como digo, simplemente es a la hora de colocar el instrumento, el hecho de ser solista o no solista tendrá una ubicación u otra, pero nada más. Sin embargo, yo lo interpreto de otra forma. Voy a hacer un ejemplo más sencillo para explicaroslo. Cierro esta partitura y me voy a crear una simplemente con trompeta y piano. Voy a añadir algunas notas. Y una vez que tengo esta pequeña partitura creada, lo que voy a hacer es extraer las partes o las partichelas. Como veis, ahora tengo la partitura de piano y la partitura de trompeta. Si ahora me gustaría que la trompeta fuese solista, para mí significa que el piano debería tener también la voz de la trompeta, de forma que el piano pueda guiarse de cómo acompañar al trompeta en su solo. Por tanto, para mí crear un pentagrama de solista no es más que en la partitura de piano ir a la pestaña de instrumentos, mostrar la voz de trompeta y aquí dentro convertir este pentagrama en pequeño. Para ello, en trompeta doy al botón derecho en cualquier lugar vacío del pentagrama, me voy a propiedades de pentagrama o parte y aquí selecciono pentagrama pequeño. Aplico y acepto y automáticamente, como vemos, la partichela de piano tiene principalmente y en grande la voz de piano y tiene una partitura pequeña de trompeta que nos indica que es el instrumento solista. Como ya digo, son dos formas de interpretar lo que es una partitura de un instrumento solista. Si vosotros consideráis que hay una tercera forma de interpretar esta pregunta, dejadmelo en un comentario porque por lo que veo hay varias formas de interpretarla. ¿Cómo ocultar instrumentos pero que suenen? En la versión 4 de MuseScore, si me voy a la pestaña de instrumentos y hago que cualquiera de estos instrumentos desaparezca, por ejemplo voy a quitar la trompeta haciendo clic sobre el ojo y ahora doy a reproducir, vemos que solo nos reproduce el piano, es decir, solo reproduce aquello que se muestra. Entonces, ¿cómo podemos ocultar un instrumento pero que se siga reproduciendo? Para ello, en la misma paleta de instrumentos, si nos damos cuenta, vuelvo a hacer clic sobre el ojito para que nos lo vuelva a mostrar. Ahora abro a través de la flecha y lo que hago es que oculto el ojo que nos marca la clave. Si hago eso, como vemos, vuelve a desaparecer, pero de esta forma ahora sí reproduce la trompeta aunque no la veamos. Por tanto, como digo, en el icono del ojo principal hace que desaparezca el instrumento y no se reproduzca, y en el ojo secundario referente a la clave hace que desaparezca pero sí se reproduzca. En el caso del piano, como veis, tenemos dos ojos, uno relativo a la clave de sol y otro relativo a la clave de fa. Podríamos hacer que desapareciese uno o los dos. ¿Cómo hacer silencios multicompás? Muy bien, si yo aquí añado, por ejemplo, varios compases con la tecla insertar del teclado y aquí al final, por ejemplo, otros cuantos, lo normal es que esto no se vea así, sino que los compases en silencio queden agrupados. Para ello es tan sencillo como pulsar la tecla M y automáticamente se agruparán. Como veis, nos ha agrupado los primeros 6 compases y los siguientes 3. Para volver a dejarlos como estaban, simplemente volvemos a pulsar la tecla M.
¿Cómo modificar el tempo de un calderón? En un principio vamos a crear 3 calderones sobre las últimas notas. Para crear un calderón simplemente hay que ir a respiraciones y pausas y hacer clic sobre el calderón. Y por defecto, si lo reproducimos, vemos cómo el calderón hace que la nota dure el doble de lo que duraría la nota original. Es decir, en este caso, como es una negra, simula que es una blanca, es decir, alarga el tiempo al doble. Pero ¿podemos ajustar este tiempo? La respuesta es que sí, y para ello simplemente tenemos que hacer clic sobre el calderón, irnos al panel de propiedades o el inspector en la versión 3, y en la opción de reproducir, como vemos, tenemos cuál es la expansión de tiempo que queremos. Como decía, en este caso está al 200%, es decir, va a simular que fuese una blanca en vez de una negra, lo va a multiplicar por 2. Si quisiésemos alargarlo mucho más, tan sencillo como cambiar este valor. Por ejemplo, lo pongo en 400 y ahora veremos cómo lo alarga mucho más. Lo voy a hacer para los 3. Y si reproducimos, vemos que ahora lo reproduce como si fuese una redonda, es decir, lo multiplica por 4. ¿Se pueden poner armaduras y compases independientes para cada mano, por ejemplo para música bitonal? Esta es una pregunta que yo no me había hecho nunca, dado que nunca había creado música de este estilo. Pero dado que un miembro de la comunidad me lo preguntó, me puse a investigar sobre ello y la respuesta es que sí. En este caso de ejemplo tenemos una partitura de piano y podemos hacer que tanto el compás como la armadura sea diferente para cada mano. Para poner un ejemplo vamos a empezar cambiando la armadura. Si me voy a la paleta de armaduras y yo intento arrastrar cualquiera de ellas, por ejemplo la de sol mayor, vemos que automáticamente se me seleccionan los 2 pentagramas, ya que son pentagramas enlazados. Si yo suelto, automáticamente vemos cómo la armadura me la coloca en los 2. Voy a deshacer esto. Sin embargo, si al arrastrar y una vez que se me ha sombreado todo, pulso en el teclado la tecla control, vemos que automáticamente solo se me selecciona uno de los pentagramas. En el de arriba ocurría lo mismo. De forma que puedo elegir poner esta armadura solo en el pentagrama que yo quiera. Si ahora suelto, vemos cómo la armadura me la ha colocado solo en el pentagrama superior. Igualmente en esta nueva partitura podría hacerlo con el compás, de forma que cada uno de los pentagramas tuviese un compás diferente. Simplemente cierro la pestaña de armaduras, abro la de compases, ojo, tiene que estar el compás vacío, ya que si no nos daría error. Y simplemente hago clic sobre el 2x4, lo arrastro, como vemos igual que antes, se nos seleccionan los 2, pulso control, ojo, no lo he dicho, pero tiene que ser a la mitad. Si lo arrastro sobre el 4x4 nos cambiaría los 2. Deshago esto y vuelvo a arrastrarlo. Como decía, si vemos que se nos seleccionan los 2 y pulso control, automáticamente se me selecciona solo uno u otro. En este caso ya simplemente suelto y vemos como automáticamente me cambia el 2x4 solo en el inferior. Si ahora voy a introducir notas, vemos como el compás de arriba me caben 4 notas, mientras que en el de abajo solo me caben 2. ¿Cómo ensanchar o reducir el tamaño de los compases? Imaginaos que tengo este ejemplo. Como veis, el último compás no me entra aquí dentro, por lo que podría hacer es simplemente reducir un poco el ancho. Para ajustar la anchura de los compases podemos hacerlo con la tecla de abrir llave o cerrar llave. En el caso de abrir llave lo que hará será que sean más pequeños y en el caso de cerrar llave lo que hará será ensancharlos. Aunque podría hacerlo para uno solo, en este caso voy a hacerlo para todos. Para ello hago clic sobre el primer compás, pulso mayús, hago clic sobre el último compás y una vez tengo todos seleccionados, como ya digo, pulso sobre la tecla de la llave. En mi caso y por mi teclado, que es el teclado de España, para pulsar la tecla llave tengo que pulsar Alt GR más la llave. Y de esa forma vemos que cada vez que lo pulso se van reduciendo. De forma que ahora ya sí me caben todos en una sola línea. En el caso contrario, que quisiese ampliarlos, simplemente tengo que pulsar Alt y la llave cerrada. Como veis, poco a poco se van ensanchando. ¿Cómo cambiar el volumen de una sola nota? La primera vez que me preguntaron esto, la respuesta que di fue la siguiente. Vas a una nota, te vas al apartado de dinámicas, le pones un piano, a la siguiente un fuerte, a la siguiente un piano, y ahora si quieres puedes ocultar las 3 dinámicas mediante la tecla V, y de esa forma harás que la segunda nota suene más fuerte que las otras 2. Pero dado que no me parecía una solución demasiado elegante, estuve investigando a ver si había alguna forma mejor. Y efectivamente la hay. Primero voy a borrar estas 3 dinámicas. Y ahora me voy a ir al panel de propiedades. Si me voy al panel de propiedades y hago clic sobre una nota, en el apartado de reproducir, como veis, hay un cuadro de velocidad. Yo pensaba que esta velocidad se refería al tipo de nota, negra, blanca, lo que sea, pero realmente esta velocidad dentro del mundo MIDI representa el volumen. Por tanto, si yo esta lo cambio por ejemplo a un 20, la siguiente a un 80 y la siguiente a un 20, vemos como ahora a la hora de reproducirlo se produce el mismo efecto de piano fuerte piano.
Por tanto, esta operación nos puede venir bien cuando queramos enfatizar, por ejemplo, una nota sin tener que recurrir a las dinámicas. ¿Cómo poner un flam de batería? Primero comentar que un flam de batería no es más que una apoyatura, es decir, un adorno, una nota que se pone justo antes de la principal. Para ver en profundidad cómo es, primero me voy a crear una partitura de percusión. Cierro esta y abrimos el set de percusión. Por poner un ejemplo, voy a elegir la caja y voy a añadir algunas notas. Ahora simplemente para añadir el flam me voy a paletas, en agregar paletas a notas de adorno, porque yo en mi caso no lo tenía agregado. Y una vez que tengo notas de adorno, vemos que tenemos varias. Ahora simplemente selecciono mis 4 notas y para añadir el flam simplemente añado la apoyatura. Ahora simplemente podríamos unirlos con ligaduras de expresión. Para ello voy pulsando en cada uno de los adornos y voy pulsando la tecla S. ¿Cómo hacer ejercicios independientes en una misma partitura? Esto me lo habéis preguntado bastantes veces. Y aunque yo no soy partidario de hacer varios ejercicios dentro de la misma hoja, sino que a mí me gusta hacer cada uno en un fichero diferente, realmente sí hay una forma de hacerlo. Y es mediante el uso de secciones. Por ejemplo, vamos a crear 2 ejercicios de 4 compases cada uno. Para ello me voy a paletas y en el apartado de disposición, como veis tenemos varios iconos. Para hacer un salto de sección o lo que es lo mismo, 2 ejercicios diferentes, lo que podemos usar es este botón de aquí, el que dice salto de sección. Como digo, nos vamos al compás número 4 y agregamos un salto de sección. Voy a dejar el segundo ejercicio también con 4 compases, para ello selecciono todos hasta el final y pulso control y suprimir. Una vez que tenemos los 2 ejercicios diferentes, por ejemplo, podríamos añadir otro título. Para ello nos vamos al primer compás del segundo ejercicio, añadir marcos, marco vertical, y aquí dentro podríamos añadir otro título, haciendo clic con el botón derecho, añadir título. Si queremos rizar el rizo más todavía, otra pregunta que me habéis hecho es: ¿puedo tener un ejercicio con 2 pentagramas y el segundo solo con 1? La respuesta es que sí, siempre y cuando los pentagramas no estén vacíos. Me explico. Si yo, por ejemplo, lleno el primer ejercicio con notas y en el segundo ejercicio solo relleno el primer pentagrama porque el segundo no exista, ahora es tan sencillo como ir al botón derecho, propiedades de pentagrama, y en la parte de ocultar cuando esté vacío le digo siempre. Cuando aplico y acepto, vemos que automáticamente nos ha creado un ejercicio con 2 pentagramas y otro solo con 1. Como digo, esto solo es válido cuando los pentagramas que queramos dejar estén totalmente rellenos, ya que si este estuviese vacío también haría que desapareciese. ¿Cómo crear partituras con swing? Bien, en primer lugar nos vamos a crear una partitura estilo jazz, no por nada, sino simplemente porque el swing es un estilo muy típico del jazz, y para ello desde plantillas nos vamos a jazz y nos creamos la primera que viene, ya que simplemente es un ejemplo. Una vez tenemos la partitura, y antes de seguir quiero que diferenciéis un par de cosas. Cuando hablamos de swing podéis interpretarlo de 2 formas. Una es a la hora de reproducir la partitura, que se reproduzca con swing, es decir, que a la hora de escucharla nos haga ese cambio de 2 corcheas por negra y corchea tresillada. Y otra simplemente es que queréis marcar el swing en la partitura para que, por ejemplo, cuando vais a imprimirlo, el músico sepa que tiene que hacer el swing, pero que os da igual si se reproduce o si no. Por tanto, voy a explicar ambas cosas. Para la primera, es decir, que se reproduzca la partitura con swing, tenemos 2 opciones. La primera es que se haga a nivel global, es decir, configurar la partitura para que una vez que la reproduzcamos toda entera se haga con swing. Para ello simplemente debemos irnos a formato, estilo, y en la parte de partitura, como veis aquí dice ajustes de swing. Podéis elegir tanto el de corchea como el de semicorchea. Yo como ejemplo voy a elegir el que comentaba de corchea, es decir, que corchea sea igual a negra y corchea tresillada. Y aquí en la proporción del swing a mí me gusta ponerle 67, ya que el tresillo es 1 entre 3 y dado que la negra representa 2 tercios es realmente 66,6. Por tanto me parece más exacto poner un 67 que el 60 que venía, pero esto lo podéis ajustar como queráis. Y ahora cuando doy a aceptar, automáticamente cada vez que yo ponga el ritmo corchea nos lo va a hacer estilo swing. Si ahora reproduzco esto, vemos como en vez de reproducir corcheas regulares nos lo reproduce con swing. Otra opción es que solo queramos reproducir con swing cierta parte de la partitura. Para eso voy a dejar la configuración por defecto como estaba, de forma que si reproduzco ahora me reproduce las corcheas de forma natural.
Y ahora voy a incluir otro compás de corcheas donde sí quiero aplicar el swing. Para ello, en ese segundo compás, que es donde quiero aplicarlo, simplemente hago clic sobre la primera corchea y desde la pestaña de paletas, en tempo, ojo, en MuseScore 3 no venía dentro de tempo, sino de texto. Pero en la versión 4 lo han cambiado al apartado de tempo, elijo swing. Ahora, una vez seleccionado, hago clic sobre el texto que me ha creado con el botón derecho, propiedades de texto de sistema, y en ajuste de swing, como veis por defecto, nos viene corchea 60. Yo como antes voy a ponerlo en 67 y ahora aceptamos. Si ahora lo reproduzco, vemos como las 4 primeras serán naturales y las 4 con swing. Por último, y como decía, este swing es a la hora de reproducir la partitura, pero si lo que queréis es simplemente mostrar la notación, es decir, que a la hora de imprimir la partitura el músico vea la típica notación de swing, entonces debemos incorporarlo de forma manual. MuseScore no tiene una forma nativa de poner dicha notación en la partitura, por tanto hay que hacerlo importando una imagen. La forma sencilla es que os descarguéis esa imagen ya hecha desde la web de MuseScore. Os dejo por aquí la URL donde podéis descargarla. Yo en mi caso ya la tengo descargada y simplemente voy a agregarla. Para ello simplemente voy a eliminar la marca que tenía de antes y simplemente me voy al marco superior, hago clic con el botón derecho, añadir imagen y selecciono la imagen que me acabo de descargar. Una vez la tengo descargada, simplemente la arrastro a donde la necesite y ajusto el tamaño. Como digo, esto es una simple imagen, es decir, no me va a añadir el swing a la hora de la reproducción. Si quiero añadirlo, podemos hacerlo de forma global como antes o mediante el símbolo swing que hayamos visto en el apartado de tempo. Si no queremos que se nos mezcle, simplemente podemos pulsar la tecla V para hacer que desaparezca. De esta forma conseguimos ambas cosas, que a la hora de reproducir nos lo reproduzca con swing y que si ahora lo exportamos como PDF, por ejemplo, cuando ahora lo abrimos, vemos que la palabra swing no se muestra, pero sí la notación que indica al músico cómo debe de tocarlo. Como ya digo, podemos hacer las combinaciones que queramos conociendo las 3 herramientas. La de reproducir el swing de forma global, la de reproducir el swing solo en aquellos compases que queramos, o la de la notación que no modifica la reproducción, pero sí nos muestra la notación real de una partitura de jazz. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, hemos visto 10 preguntas de todo tipo, relacionadas con el jazz, relacionadas con notación básica, relacionadas con estructura de compases, de todo un poco. Como siempre, son preguntas que vosotros elegís. Yo solo me limito a recopilarlas y a intentar explicaroslas de la forma que considero mejor posible. Pero si aún así quedan dudas, ya sabéis que podéis dejármelo en los comentarios e intentaré ayudaros en la medida de lo posible. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que me dejes un like, y si te gusta el contenido del canal y los vídeos que voy subiendo, a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno. Recuerda que con todas estas preguntas que me vais haciendo yo las voy guardando y cuando hay por lo menos 10 publico un vídeo con todas ellas para ayudar a toda la comunidad. Nos vemos muy pronto con muchos más vídeos. ¡Hasta luego!